Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Al Barça se le ha faltado el respeto y se le ha insultado en la cadena COPE en Guipúzcoa de una manera que es auténticamente denunciable. A esto le sumamos también Televisión Española solo dando partidos del Real Madrid, no dando partidos del Barça, y también vamos a hablar de la investigación que he hecho sobre la venta del Sport y del Periódico de Cataluña desde el Grupo Z a prensa ibérica, ¿no? Cuando había otras ofertas mejores y con más dinero, pero que fueron rechazadas por la banca y por el gobierno de España. Estaba Roures, el de Mediapro, por medio para hacerse con el Sport y con el Periódico de Cataluña, y fue, bueno, pues su oferta no fue aceptada. Vamos a contar todo esto porque, bueno, esto es la persecución que hay en este país contra el FC Barcelona y siempre a favor del Real Madrid. Da igual cuando veas este vídeo, da igual cuando leas esto, porque es siempre lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a empezar por lo de más de actualidad, que ha sido, bueno, pues unas declaraciones en la COPE, en su filial en Guipúzcoa, donde, bueno, me imagino que quemados o, bueno, pues asqueados por la derrota de la Real Sociedad ante el FC Barcelona en el Camp Nou en la Copa del Rey, pues se ponen a insultar de forma totalmente fuera de lugar al FC Barcelona, ¿no? El periodista se llamaba Marco Antonio Sande, ¿no? Bueno, periodista, sinvergüenza, ¿no? Llamar periodista esto es un insulto al periodismo, ¿no? Suelta en el programa Tiempo de Choco o Tiempo de Juego en castellano que el Barça es un club despreciable. Y además anuncia, bueno, pues que no se quiere meter en líos, pero que el Barça es despreciable, que siempre lo ha sido. Entonces hay otro de los contertulios que le dice, bueno, tampoco no sé qué, o sea, como que quiere quitar hierro al asunto, y dice, ¿no te parece a ti despreciable el Barcelona? Me genera desprecio. Y luego encima dice que, bueno, pues que el Barça tiene que, hace 20 años que le cae muy mal, que es un club que tendría que ser modélico, y que empieza a sacar temas que no vienen totalmente a cuento. Empieza a sacar lo de Dani Alves, que es el barcelonista más ilustre. Primero, el tema de Dani Alves no tiene nada que ver con el FC Barcelona. A ver, periodista de pacotilla, eso para empezar, ¿no? Personajillo barato y asqueroso, que te dejan un medio de comunicación como la COPE, que es, desde luego la COPE está cayendo ya bajo, no, a nivel de cloaca, que te dejen a ti hablar en un medio de comunicación ya sí que es despreciable, Dani Alves no tiene nada que ver con lo que ha hecho, quiero decir, no tiene nada que ver con el Barcelona, ¿no? Primero, ya no estaba ni siquiera el jugador del Barcelona, y incluso aunque fuera jugador del Barcelona, el Barcelona no es responsable de lo que hagan sus jugadores, ¿no? ¿Vale? No tiene nada que ver como club, ¿vale? Te enteras. Eso para empezar. Y luego también tendrá que haber un juicio, que todavía no ha habido, y tiene una presunción de inocencia, seguramente sea culpable, no digo que no, porque las pruebas, la verdad es que son muy complicadas, pero para empezar, ni tiene que ver ahora mismo con el Barcelona lo que hizo, ni ahora mismo es jugador del FC Barcelona. Luego saca lo de Vidal, otra cosa que tampoco tiene nada que ver con aquello que hizo a Vidal, con el primo, con no sé qué. ¿Qué tiene que ver eso con el Barcelona? ¿Qué tiene que ver eso? Si ahora un jugador del Barcelona, Ronaldinho, hace no sé qué, tiene la culpa del Barça, ¿pero qué me estás contando? Y esta gente habla, este sinvergüenza, más bien, este Marco Antonio Sande, un auténtico sinvergüenza, ¿no? Un ejemplo de lo que es este país, ¿no? Manipulando y tergiversando informaciones contra el Barça y siempre a favor del Madrid. Pues dice que no, que bueno, que claro, que el Barça ha traficado con órganos. El Barça dice que ha traficado con órganos. Vamos a ver, lo que haya hecho a Vidal es un tema que nada tiene que ver con el Barça, periodista de pacotilla, eso para empezar, ¿no? Y luego, bueno, habla también de defraudar a la Hacienda, de impagos, que el Barça no tiene nunca impagos. Habla, bueno, que Rosell estuvo en la cárcel, otra cosa que tampoco tiene nada que ver con el Barça. Rosell estuvo en la cárcel por temas de Brasil que nada tienen que ver ni siquiera con la presidencia del FC Barcelona. Vas acumulando, ¿no? Historias del Barcelona y tal, no sé qué. Me hace gracia porque, claro, al final lo que dice es que al final que le cae mejor el Madrid. Claro, le cae mejor el Madrid, que el Madrid es impoluto, no ha hecho nunca nada, ¿no? No ha habido temas de problemas con el Madrid. Es un club modélico, ¿no? Como la recalificación de la Ciudad Deportiva, modélica, ¿no? El fraude de recalificación de la Ciudad Deportiva con el PP también fue modélico para este personaje, ¿no? Que, por ejemplo, Benzema,
que sigue siendo jugador del Madrid, y vuelvo a repetir, creo que es un tema aparte del Madrid, pero si tanto que le gusta meterse con Alves o con Vidal, que ya ni siquiera son jugadores del Real Madrid, ¿por qué no dice nada de Benzema, que fue condenado por extorsión, ¿no? En un juicio fue condenado por extorsión a 1 año de cárcel, que no cumplió, lógicamente, pero que bueno, pues es un extorsionador, ¿no? Entonces, eso le parece bien a este personaje, me imagino que eso le parece de puta madre, y este sigue siendo jugador del Real Madrid. Nadie dice nada, por supuesto, nadie dice nada de Florentino Pérez, de todos sus tejemanejes que hace a nivel político y a nivel de negocios. Todo eso está perfecto, ¿no? Este es el tipo de gentuza que hay en este país, siempre hablando en contra del Barça y a favor del Madrid, que da verdadero asco. El problema para mí en el tema de la COPE es que ya es un poco repetitivo y ya empieza a ser para mí otro canal totalmente vomitivo al que, por supuesto, yo hago boicot desde siempre ya. Desde que marchó José María García, para mí la COPE dejó de existir. Me da pena porque yo, ya os lo he comentado, fui becario en la COPE, eran otros tiempos, y yo creo que ahora mismo se ha llenado de mierda, que me parece de vergüenza que esta emisora, que pertenece o que sus dueños, o eran por lo menos antes, la Conferencia Episcopal y los obispos y los curas, pues realmente no hagan nada, porque ahora mismo es una casa de P puntos suspensivos. Eso es lo que es la COPE ahora mismo. Una casa de P, no quiero decir la palabra, puntos suspensivos, pero ya creo que todos entendéis a lo que me refiero. Y de verdad, a la Iglesia le tendría que dar un poco de vergüenza lo que se está convirtiendo este canal, que es basura absoluta, ¿no? Estos fueron los de la COPE y el doping, ¿no? A que se refería el otro día Xavi, irónicamente, en la rueda de prensa, ¿no? Aquellas afirmaciones de que los jugadores del Barça se dopaban, que luego, por supuesto, fue denunciado por el Barcelona y tuvieron que pagar 200.000 euros, creo que fue, y rectificar, porque lógicamente era una información falsa, ¿no? Ahora no dicen nada, sin embargo, de Pintus, Pintus, que sí que fue investigado por temas de doping, y es ahora mismo el doctor del Real Madrid, y curiosamente el Madrid acaba como motos todos los partidos y todas las temporadas, y yo no digo que tenga nada que ver, ni que sea nada fraudulento, pero curiosamente no veo a la COPE diciendo nada de ese tema, ¿no? De ese tema no decimos nada, ¿no? Os recuerdo además el otro día también, Juanma Castaño hablando cuando llegó Dani Alves, no ahora por el problema de ahora, sino cuando llegó Dani Alves al Barça el año pasado, diciendo que cómo celebraban así el Barça lo de Dani Alves. Esta es la COPE, ¿no? El otro día, en la COPE también, hace 2 días, con el tema de la Real Sociedad, el titular de la COPE es: Dembélé y Ter Stegen llevan a un pobre Barça a las semifinales de la Copa del Rey. A un pobre Barça. ¿Habéis visto el partido contra la Real Sociedad? Eso es un pobre Barça. Lo que es un pobre periodista es Juanma Castaño y la COPE, un canal que ya da asco. Antes de pasar a Prensa Ibérica, simplemente quiero comentar por qué meto aquí a Televisión Española, porque se ha dicho estos días, ¿no? O sea, 3 partidos de Copa del Rey, donde Televisión Española elige el partido que quiere televisar y siempre elige al Real Madrid. España, en este país, en España, que estamos más cerca de la dictadura y del nodo que del actual siglo en el que nos encontramos, y de la actual época moderna en la que nos encontramos, pues resulta que seguimos viendo gratis al Madrid y seguimos viendo de pago al Barcelona como hace 40 años. No ha cambiado nada, porque Televisión Española, la de todos, pues elige siempre al Madrid para darlo en abierto y que el Barça lo den en Movistar, ¿no? Con lo cual la gente de la calle solo ve al Madrid y no ve al Barça. Volvemos a vender siempre Madrid y intentar siempre ocultar Fútbol Club Barcelona. Y diréis, no, es que se guía por el partido que pueda ser más importante. Mirad, me importa una mierda si el partido es más importante o no. Televisión Española es la televisión de todos los españoles, la pagamos todos con nuestros impuestos, es una televisión pública. Es una televisión pública pagada con los impuestos de todos los españoles, con lo cual, como mucho, tendrá que dar un partido del Barça y luego otro partido del Madrid, y no dar solo partidos del Madrid. ¿Me explico? Eso es una auténtica vergüenza y un auténtico despropósito. Y quiero acabar este vídeo con el tema de con el tema de Prensa Ibérica, a raíz, ya sabéis, de que fichara a Pedrerol para boicotear al barcelonismo y meter al caballo de Troya dentro de la propia institución, ¿no? Dentro del Sport han metido a un antibarcelonista, a un insultón también del Barcelona, como es Pedrerol. Y bueno, pues me ha interesado saber y he investigado a ver qué pasó con esto de la venta del Grupo Z. El Grupo Z, bueno, pues tenía muchísimas deudas, tenía muchísimos millones de deuda.
y tuvo que ser vendido, bueno, pues cuando tenía cabeceras tan importantes como ser la segunda cabecera más importante de la prensa en Cataluña, como es el Periódico de Cataluña, y el Sport, que es junto al Mundo Deportivo, pues el periódico más importante del Barça, ¿no? Bueno, pues lo gracioso es que cuando uno se informa, y os dejaré aquí unos cuantos enlaces de esa época, bueno, hace 3 años, en el 2019, tampoco fue hace mucho, pues te das cuenta que hubo presiones del gobierno para evitar que Jaume Roures, que era la mejor oferta, la de Jaume Roures de Mediapro, pues se hiciera, el que tiene también los derechos de televisión de la Liga, pues se hiciera con el Periódico de Cataluña y el Sport, ¿no? Tenía varios principales candidatos, ¿no? Y entre ellos estaba Mediapro, ¿no? Pero, bueno, según comenta tanto el Confidencial como el Mundo, ya os dejaré los enlaces de esta época, pues se hicieron gestiones desde la Moncloa, para que Javier Moll, que era el dueño de, que es el dueño de Prensa Ibérica, cediera en sus pretensiones y pagara más para que pudiera, bueno, pues superar o por lo menos acercarse a la oferta de Jaume Roures, que era más alta, ¿no? Lo curioso de todo esto es que incluso hubo presiones a los bancos porque los bancos tenían una deuda del Grupo Z y, lógicamente, pues renunciaron a cobrar parte de esa deuda para que el grupo pudiera salir reflotado, y de la venta iban a cobrar pues su porcentaje, ¿no? Si a mí me deben 10 millones de euros, pues unos cobrarían 2, otros cobrarían 3, otros cobrarían 4, ¿no? Y resulta que la banca también rechazó la oferta de Mediapro por instancias del gobierno, de la Moncloa, porque, bueno, pues porque fue así, ¿no? Y cuando podían haber recuperado más dinero de todos esos millones que debía el Grupo Z, ¿no? Curioso, ¿no? Todo para que no lo se hiciera Roures con el grupo editorial, por las cabeceras catalanas. Ellos tenían miedo porque Roures es más independentista y querían poner a alguien de su cuerda, ¿no? Alguien de su cuerda, como es este Javier Moll, que, bueno, pues es el dueño de Prensa Ibérica y que es más manejable y es más de la cuerda del centralismo que hay en Madrid, ¿no? Es el centralismo que hay en Madrid. Pues Javier Moll es una persona que, aunque es catalán y aunque la Prensa Ibérica es una editorial que, aunque tiene la sede en Cataluña, aunque ahora ya lo ha derivado mucho a Madrid, todo lo que es el tema de comercial y tal está derivado a Madrid, pero es una persona manejable para los intereses de políticos, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso cómo no dejaron que Jaume Roures se hiciera con el Grupo Z, y sí que obligaron prácticamente a la banca y a Javier Moll, que no quería afrontar esa operación, a comprar el Grupo Z y a llevarlo por el camino que ellos quieren, ¿no? Y eso implica ya no solo manejar la política que pueda haber en Cataluña, independentista o no. Y aquí estoy dando la información libremente, luego cada uno, si es independentista, otros no, a mí me da exactamente igual. Yo lo único que quiero decir es que cómo esta gente manipula y tergiversa todo para poder, bueno, controlar los medios de comunicación, algo de lo que Florentino Pérez sabe perfectamente y es un genio, ¿no? Entonces había esa preocupación en el gobierno y hacen esas gestiones para convencer a Javier Moll y de que se haga bueno, pues que haga esa oferta y que suba la oferta y que al final se haga con estas cabeceras, ¿no? Es muy curioso, ¿no? La oferta de Jaume Roures era mucho más elevada que la que había dado Prensa Ibérica, pero, vuelvo a repetir, pues ni el gobierno ni los bancos quisieron, bueno, pues dar validez a esa oferta, en la que entraba también un importante grupo de inversión chino, creo que era, con Jaume Roures para hacerse con estas cabeceras, pero no, la intervención de la Moncloa, bueno, pues no querían que alguien que se supone que es más independentista como Roures se hiciera con esas cabeceras y tuvieran unos periódicos más manejados, no tanto el Periódico de Cataluña como el Sport. El Sport, que ya veis que ahora mismo con el fichaje de Pedrerol, porque a Prensa Ibérica y a Javier Moll el Sport y el Barça le importan una puta mierda, vamos a hablar claro, le importan una puta mierda. Pues ahora lo único que quiere es sacar pasta con el Sport. Le importa una mierda si mañana mete a Roncero. Mañana podemos ver a Roncero en el Sport perfectamente. A Roncero, a Florentino Pérez o a quién. ¿Por qué? Porque ya no es un periódico que dependa ni de alguien barcelonista ni nada. Ya no es un periódico del Barça. Van a seguir disfrazado de que es un periódico del Barça, pero ya no lo es. Eso ya, olvidaros ya. Ahora mismo es un periódico que es una marioneta manejada para que los intereses de... Bueno, pues mira, incluso ya el día de mañana boicotearán al Barça desde el propio Sport, ¿no? Esto es en lo que convertimos ahora mismo la prensa. Es auténticamente asqueroso, ¿no? Asqueroso porque realmente, bueno, al final ves que, bueno,
pues que interviene la política, intervienen todas las presiones que hay, aparte de políticas económicas, en el país para controlar medios de comunicación, para controlar periodistas, para controlar cabeceras, para controlar editoriales, para boicotear, ¿no? Porque ya volvemos a lo del principio del vídeo, ¿no? Con lo de la COPE, ¿no? Siempre echando mierda contra el Barça, cuando hay mierda contra el Madrid, que la hay a paladas, a callar todos la boca, a callar todos la boca. Esto es cómo funciona España y cómo funcionan todos los medios siempre en contra del Barça y a favor del Madrid. Aquí vamos a seguir defendiendo al Barça, así os lo digo de claro, vamos a seguir defendiendo al Barça contra todo y contra todos. Y le moleste a quien le moleste y le guste a quien le guste, porque es una auténtica vergüenza y es una auténtica despropósito y es auténticamente despreciable. Esta gente sí que es despreciable, no el Barça. Ellos sí que son auténticamente vergonzosos y despreciables. En fin, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.